Muy buenos días. Bueno, yo he hecho una introducción un poco apocalíptica, pero no sé si es tu sentir. Es decir, que todos los caminos en este momento pareciera que estuvieran cerrados y no hay por dónde salir de la crisis que está atravesando nuestro país, que está costando vidas, que está costando, por supuesto, muchísimo a nuestra economía, y que la verdad es una situación pues muy dramática y trágica. Bueno, yo creo que estamos en una crisis muy profunda, la crisis política más profunda de las últimas décadas, y me parece que no hay una conciencia de ello desde el sector político. La crisis es de un nivel que exigiría que los grupos políticos representados en el Congreso se encierren en una sala y no salgan de ahí hasta que no encuentren una solución, ¿no? Ese es el nivel, digamos, de urgencia y de dramatismo que tiene, y que además todos sabemos que no es que no haya solución, la solución es política, Sí. porque no estamos frente a fuerzas de la naturaleza, algo que no se puede mover, no. Si es que hubiese un acuerdo político, esto se resolvería en cosa de días. Puede ser que hay trámites parlamentarios que seguir, etcétera, pero lo primero es el acuerdo político. Si los grupos Mm. parlamentarios se ponen de acuerdo, luego se adecúa el proceso legislativo y de reforma constitucional para que eso se haga viable, pero lo importante es el acuerdo, y lo que parece que no hay es voluntad política para sentarse a buscar un acuerdo. Mm. ¿Por qué? Porque en las anteriores crisis que ha atravesado nuestro país, sí hubo un comportamiento de parte de nuestra clase política que pudo haber sido tardío, que pudo haber sido imperfecto, pero que finalmente afrontó y le dio salidas a las crisis que han precedido a esta. Estoy hablando, por supuesto, de la salida del señor Merino, de la caída del Fujimorismo. En todos esos episodios hubo un Congreso que actuó, ya no digo a la perfección, sino al menos de acuerdo a las circunstancias. Efectivamente, para el caso de la caída de Merino, hubo un acuerdo básico que permitió una transición, y para el caso de la caída de Fujimori el año 2000, fue un acuerdo mucho más complejo, porque en ese caso no solamente fue el nombramiento de alguien para encabezar la transición, que fue Paniagua, sino Sí. también la adecuación de un conjunto de normas para hacer viable esa transición en condiciones muy exigentes. Entonces, ahí lo que funcionó fue justamente el acuerdo político. Las cosas no se decidieron en el Congreso sumando votos, se decidieron en la mesa de diálogo que había instalado la OEA, que estaba ya instalada previamente, en la que participaban los grupos políticos y la sociedad civil, y se logró no solamente acordar un cronograma, sino el conjunto de medidas que se necesitaban para salir de la crisis. Reformas legales, los cambios que hicieron posible unas elecciones en corto tiempo, y las garantías para tener un proceso impecable como fue el del año 2001. Pero eso Ujú. requiere voluntad política, que en ese momento no hay. De acuerdo, ahora vamos a comenzar por el final. Es una lástima que la OEA se haya enervado como actor político, que no tenga la legitimidad en estos mismos momentos como para tener un papel protagónico, el mismo que tuvo en ese entonces con la mesa de diálogo. Es imposible pensar una OEA que sea aceptada como un facilitador del diálogo en estos momentos en el Perú. Sí, yo creo que no es fácil en este momento tener personas que faciliten un diálogo, pero sobre todo porque no hay la voluntad para ello. Y por último, no se necesita ni siquiera un facilitador para ponerse de acuerdo. Si los políticos tienen vocación y voluntad, y este es un asunto que no debería depender de cada uno de los 130 congresistas, debería ser una tarea de las fuerzas políticas que han puesto bancadas en el Congreso, y encabezados por sus propios líderes, que tienen también un rol en esto, ¿no? En Ujú. buscar un acuerdo más allá de los intereses incluso de sus propios parlamentarios. Porque Mm. claro, enfrentados muchos parlamentarios ante la posibilidad de dejar el cargo, quizá les es difícil diferenciar entre sus intereses personales y los intereses del país. Pero para eso están los líderes políticos que están justamente fuera del Congreso, que podrían ayudar a empujar esos consensos, incluso al margen de los intereses de cada uno de sus parlamentarios. Pero si los políticos quieren tener vigencia y quieren tener vida después de esta crisis, tienen que comprometerse en su solución. Ahora, hay varios elementos que a mí me hacen pensar como razones por las que no se quiere alcanzar algún tipo de acuerdo, no se quiere avanzar, se actúa dándole la espalda a la realidad y sin duda dándole la espalda a los pedidos ciudadanos.
Uno, terquedad, es decir, después de haber cedido en crisis anteriores, las fuerzas más duras, más recalcitrantes del Congreso simplemente no quieren un pacto político, quieren hacer lo que les dé la gana, más o menos. En segundo lugar, creo que también tiene que ver la situación de polarización, porque ya no hay actores políticos, hay trincheras, ¿verdad? Es decir, estás conmigo o en contra de mí. Por tanto, cualquier concesión es una derrota desde esa lógica, desde esa visión. Y finalmente creo que también pesa mucho la improvisación de la clase política, la improvisación que compone nuestro Congreso, donde básicamente hay 130 novatos en el oficio de parlamentario. No sé si tú estás de acuerdo con estas tres razones Sí, y añadirías alguna. sí, yo creo que básicamente van en la línea correcta. Creo que hay mucho de inexperiencia, que dificulta la posibilidad de construir los acuerdos y los consensos. Uno no va caminando por la calle y se encuentra un consenso, sino que el consenso se construye, ¿no? Se transpira, es producto de un esfuerzo, y para eso se requiere también oficio. Y quizá hay poco oficio entre la mayoría de las y los parlamentarios. Y por otro lado, hay narrativas que se alimentan desde la polarización que dificultan acercarse a puntos medios o abandonar algunas posiciones que se han ido construyendo como si fueran dogmas de fe, ¿no? Estamos frente a una crisis dura, difícil, que le cuesta a todo el mundo, desde el hogar más humilde que hoy consigue sus alimentos a sobreprecio, hasta los pequeños productores que están perdiendo un montón de plata por los cierres de carreteras, por la crisis, la incertidumbre, y el país en general, incluso la macroeconomía, en términos de inversión, de perspectivas a futuro. Es decir, el costo es para todos, grandes, pequeños, y no se está viendo que prolongar esta crisis en el tiempo no hace sino agrandar esos costos y sobre todo llevarnos a un escenario de incertidumbre que puede terminar en colapso, ¿no? Esa dificultad que no ven desde la polarización y las narrativas pequeñas, me parece que es un problema mayor. Sí, ahora, yo creo que es también un reflejo de digamos, la dirección que está tomando la sociedad peruana, ¿no? Es decir, ya no se puede hablar con alguien que no piensa como uno. Lo que a mí me parece es una de las maravillas del ser humano. Ahora es una demostración de debilidad. No se puede negociar, no se puede negociar porque eso implica hacer concesiones. Es decir, estamos perdiendo de vista nociones básicas del ejercicio de la política, pero también del ejercicio del ser humano. Efectivamente, efectivamente, y bueno, una noticia de la semana pasada ha sido que la prestigiosa revista The Economist ha puesto a Perú, ha bajado a Perú de categoría de democracia imperfecta a régimen híbrido, ¿no? Y ese ha sido el titular, y quizá algo que se ha dicho menos es que la razón fundamental para haber bajado 4 puestos en el ranking y haber bajado significativamente el puntaje, tiene que ver con el ámbito de la cultura política. Curiosamente, en procesos electorales, a pesar de que hay toda una narrativa, digamos, que dice que hay desconfianza, que ha habido irregularidades y lo que fuera, en procesos electorales nuestra puntuación está entre las mejores. Hacemos bien procesos electorales. Sin embargo, nuestra peor puntuación está en cultura política. Y es exactamente esto que dices tú, Rob. La relación entre las personas no se condice con principios básicos de la democracia, como son la interacción, la negociación, el respeto por los demás, la valoración del pluralismo, la disposición a aceptar una derrota, la voluntad de cooperar y colaborar incluso con quienes piensan distinto que yo, el convencimiento de que todas las opiniones son valiosas y que es bueno para la democracia que se respeten no solamente mis opiniones, sino las de los demás. Todo eso es cultura democrática. Y ahí es donde nosotros tenemos baja puntuación. Y me temo que esta coyuntura nos está llevando a un escenario cada vez peor en ese ámbito, porque las fake news y las narrativas extremistas de ambos lados no contribuyen a una cultura democrática, sino al revés, contribuyen al sectarismo, a la exclusión, a la negación del otro, ¿no? Y eso es muy, muy dañino en el largo plazo
para la democracia, porque la democracia se basa en demócratas, ¿no? La democracia no son solamente reglas e instituciones, la democracia son también demócratas, y ahí es donde podemos empezar a fallar. Ahora, hemos hablado de razones más o menos racionales, yo diría incluso hasta sofisticadas, por las que el Congreso no ha actuado acorde a la actual coyuntura, buscando una solución para la actual coyuntura. Pero también hay una razón más bien insignificante, incluso frívola, pequeña, que es el chambismo, es decir, ese sueldo que los congresistas dejarán de percibir si se quedan sin su curul. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Qué hacer frente a este déficit en la cuenta corriente de los congresistas? Es que por eso la decisión no debería estar sola y exclusivamente en manos de las y los congresistas. Ahí hay una responsabilidad política de los partidos que los llevaron a esas responsabilidades, ¿no? Se dice que 9 de cada 10 actuales congresistas tenían, antes de entrar a la función, ingresos menores, significativamente menores a los que tienen. Entonces, Sí. claro, hay una voluntad, digamos, hay hasta una cosa natural de mantener la chamba bien pagada, pero eso no puede primar en ninguna sociedad democrática y civilizada se puede permitir que la representación se haga o se ejerza desde los intereses individuales de cada quien. Entonces ahí son los partidos los que tienen que poner límites y contrapesos a eso y que la decisión no esté exclusivamente en manos de quienes también tienen interés legítimo en mantener su chamba. Mm. ¿Y está ayudando el Ejecutivo a la solución del problema? ¿O es solo un asunto del Congreso? En algún momento pareció que la presidenta estaba poniendo presión al tema y después de que le archivaron el proyecto, yo no he escuchado de ningún vocero del gobierno una reacción al respecto. Creo que correspondería también una presión, como debe venir de todos lados, por resolver este asunto cuanto antes. La incertidumbre genera cada día un costo al país. Y esto debería resolverse, como ya lo dije, y lo repito hasta el hartazgo, debería resolverse en un acuerdo político que se anuncia, se firma, etcétera, y que después se ejecuta a lo largo de los siguientes días o semanas a través de los cambios legislativos que correspondan. Uh-huh. Ahora, evidentemente la caída en nuestra calificación como democracia en la revista The Economist tiene que ver con lo que decías, esta poca, digamos, convicción democrática que existe en términos generales dentro de la ciudadanía. Creo que también tiene que ver con que el último presidente que dejó el cargo lo hizo por el camino del golpe de Estado y la vacancia, ¿no? Pero me pregunto, ¿el actual gobierno tiene responsabilidad también en esa caída? O para plantearlo de una manera más directa, según tú, en tu juicio, ¿el gobierno actualmente es un gobierno democrático o es un gobierno autoritario democrático y por tanto híbrido? Las cifras, los datos que llevaron a la calificación de The Economist son datos hasta el año pasado, así que no hay una evaluación de las semanas que han transcurrido de este año. Pero no tengo ninguna duda de que el rumbo al que vamos no es el rumbo a democratizar más, sino al revés. Es un rumbo a visiones más autoritarias de las cosas, ¿no? Discursos cada vez más autoritarios, reacciones cada vez más autoritarias. Entonces, no me parece que estemos yendo en el rumbo correcto y eso nos puede costar en el largo plazo incluso, ¿no? Porque uno muy fácilmente pierde la democracia, pero muy difícilmente logra reconstruirla, ¿no? Esa es una tarea mucho más compleja y difícil porque se dañan instituciones, se daña cultura democrática y se daña sobre todo la confianza de la gente en la democracia y en la política. Ahora, esta situación de desconexión tanto del Congreso como de parte del Ejecutivo no es nueva, es antigua. Lo que pasa es que en una crisis como la actual se nota más, ¿verdad? Efectivamente, la desconfianza, tanto la desconfianza en partidos como en el Congreso, es una desconfianza crónica que se ve a lo largo de las últimas décadas, pero hoy está llegando a niveles claramente más complejos que en el pasado, porque la desconfianza
que había en el pasado era una cierta desconfianza pasiva. Hoy es una desconfianza activa, crítica y que llega a que se deteste a muchos de los personajes. Yo creo que al propio Congreso le va a costar mucho remontar la imagen que tiene, incluso con un nuevo Congreso elegido, no va a ser fácil, porque se ha instalado en la gente la idea de que en el Congreso se defienden intereses individuales y particulares más que intereses generales, y se han roto los canales de representación entre la gente y la esfera pública. Hay que reconstruir todo eso, pero va a tomar su tiempo. La pregunta entonces ahora mismo sería, Percy, ¿dónde nos refugiamos los ciudadanos? ¿Qué canal, digamos, de transmisión encontramos para que comencemos a salir de la crisis en la que estamos ahora mismo? ¿Las iglesias? ¿Los gobiernos regionales? ¿Por dónde hay, digamos, esa posibilidad de diálogo, esa posibilidad de estructurar una salida democrática? Sin duda, hay organizaciones en sociedad civil, a pesar de que es una sociedad civil muy fragmentada, hay organizaciones en sociedad civil que pueden ayudar a construir puentes. Creo que toca construir una infraestructura de comunicación y representación que está muy dañada, ¿no? Los puentes, los caminos de comunicación y representación están rotos. Entonces hay que irlos reconstruyendo, y desde la sociedad sin duda hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Y que se pueden y se deben hacer para que la gente haga sentir su voz. No se ha entendido, y eso es parte pues de la crisis de representación. Cuando uno ve a la mayoría de políticos y políticas que no están dispuestos a entender, porque también hay un asunto aquí, ahí de disposición, no solamente de capacidad, de disposición a escuchar un poco más, a entender qué hay detrás de la complejidad de las protestas. Es muy fácil decir, son vándalos, son delincuentes. Por supuesto que hay vándalos, por supuesto que hay delincuentes y por supuesto que hay gente radical vinculada con organizaciones que no quieren la democracia. Pero eso no es toda la protesta. Y si no hay la posibilidad de entender esa complejidad y qué se está expresando en las miles de personas que salen a protestar, ha habido manifestaciones con 2.000 personas, ¿no? Eso no hay 2.000 vándalos en ninguna de esas localidades, eso no tiene ningún sentido. Y si los políticos no entienden o no quieren entender que ahí hay una sociedad también expresándose, esta es una protesta muy rural, ¿no? A diferencia de otras que han sido más urbanas y de clase media, esta es una protesta muy rural que incluye personas de comunidades y localidades muy pequeñas, no de las grandes ciudades, ni de los grandes bolsones demográficos. Y entonces hay que entender qué se está expresando ahí. Y si eso no se hace, el canal de representación no va a funcionar y la democracia no va a cumplir su finalidad. Entonces yo creo que ahí también hay una necesidad de que los políticos y las políticas sean abiertos y sensibles a escuchar y aprender y a reconocer pues que se han cometido errores y que hay que remediarlos. De acuerdo. Percy Medina, jefe de la misión en el Perú de Idea Internacional. Un gusto, como siempre, conversar contigo. Ojalá la próxima vez lo hagamos en mejores circunstancias para nuestro país. Ojalá. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Muy bien.